quiero comenzar diciendo, o parándome a partir de lo que veníamos hablando la semana anterior, pero para impulsar hacia adelante. Y una de las cosas que siempre tuve claro y que estoy convencido, plenamente convencido, es que la predicación del Evangelio es meramente y puramente intencional, ¿sí? La predicación del Evangelio es algo que se hace con una intención, o debería por lo menos hacerse con una intención práctica, una intención exacta, una intención precisa, ¿sí? Cuando uno predica el Evangelio, si es un predicador del Evangelio, lo que hace intencionalmente es no solo dar una escritura, dar una palabrita, hablar, qué lindo, sacarse las ganas de decir algo adelante de una cámara o en público, sino que lo que uno busca es que la predicación del Evangelio, la palabra, tenga un resultado en las personas, que la palabra tenga una medida que se pueda ver de Cristo manifiesto. Aunque no la vea desde este lado, porque la semilla corresponde a uno, ¿no? Pero la cosecha corresponde a cada uno, a todos y cada uno. Si se predica bien y se oye bien, el fruto va a ser bueno y la cosecha va a ser abundante. Ahora, cuando uno predica, lo que está hablando es palabra, está entregando una porción de Cristo. Y del otro lado, y aún cuando uno predica, se autopredica, lo que se espera es que eso dé un fruto, dé un resultado. No es para que vos me muestres a mí, mirá el fruto que está dando la palabra. Si querés, está bien, lo charlamos y está muy bueno que compartamos y que sepamos hasta dónde la palabra está dando fruto en nosotros. Pero yo tengo que medir los resultados. No solo la predicación, sino el oír el Evangelio debe ser intencional. Yo tengo que tener una intención. O sea, ¿cuál es el resultado que yo busco con lo que escucho? Que me vaya bien en la vida. Bueno, pero eso es muy amplio. O sea, ¿cuál es el resultado? Si ustedes me preguntan a mí, lo que yo entiendo como resultado es una medida que Dios está buscando que yo dé, ¿sí? ¿Y cómo hago para encontrarlo? En estos tiempos de tanta, como decíamos recién, ¿no? De tanto entregar el cerebro al otro para que me lo informe, para que me lo moldee, para que me diga cómo pensar, se hace difícil utilizar la palabra profundizar. Y más difícil se hace decirle a una persona, el resultado va a estar proporcional a tu vínculo con la fuente. O sea, por acá puede haber una palabra que se predique, una palabra que venga del Espíritu, pero el vínculo tuyo o el vínculo mío con la fuente, que es el Señor, hará que yo pueda ver con realidad, cabalmente, si esa palabra está dando fruto, está dando resultado, ¿sí? Hay gente que dice, ay, no me resulta el Evangelio. Bueno, pero ¿qué parte no te resulta? ¿Qué no te resulta? Y vamos a mirar más allá, ¿por qué no te resulta? Porque es como decir, no me resulta esta calculadora. Bueno, pero quizás la estés usando mal. Si hay algo que está diseñado para funcionar y no funciona, yo tengo que buscar por qué. Tiene que haber un resultado intencional que yo busco. O sea, cuando yo estoy educando a mis hijos, a mi hija en este caso, en mi caso personal, ¿para qué la educo? O sea, ¿para qué la reto? ¿Para qué le digo las cosas? ¿Porque no me gusta que se porte mal? ¿Porque a mí me molesta que se porte mal? ¿O la estoy llevando hacia un lugar? Estoy siendo conductista. La estoy llevando hacia ser la mujer que Dios diseñó. ¿Hacia dónde llevo a mi hija? ¿Para qué me congrego donde me congrego? Vos y yo podemos decir hoy, bueno, pero hoy no nos congregamos físicamente, ¿ok? Pero nos estamos congregando a través de una cámara. Hay una congregación latente, una congregación viva. Entonces, ¿para qué me congrego? ¿Para qué prendo el celular? O sea, hay gente que prende el celular y se va a dormir la siesta, pero para que yo vea que está conectado. Hay personas que prenden el celular y ¿eso en qué te beneficia? ¿Y en qué me beneficia a mí? ¿Y en qué beneficia a Dios? O
sea, yo tengo que ser un poco más consciente de para qué vivo, de cuál es el motivo por el cual predico o escucho el Evangelio y cuál es el motivo por el cual me estoy congregando donde me estoy congregando. ¿Por qué me permito que me gobierne determinada palabra? O trato de ponerme al gobierno de determinada palabra. ¿Cómo estoy evaluando? Son preguntas que es bueno hacernos. ¿Cómo estoy evaluando en mi vida el resultado de la palabra? La pregunta es, les pregunto a los de acá, no tienen que contestar. ¿Estoy evaluando el resultado de la palabra? ¿O estoy tan metido en una vorágine de vida que no lo estoy evaluando? Porque esto no es, evalúo, no me resulta, me voy. No, esto es, ¿qué no me resulta? Hay gente que muchas veces nos dice, no entiendo, ¿qué? ¿Qué? No, hay muchas cosas. ¿Cuáles? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Son preguntas que te necesitamos hacernos. Nosotros necesitamos armar, amados, una ingeniería en nuestra vida. Armar una ingeniería es armar un diseño, armar un programa para ver resultados. A ver, yo tengo que armar una ingeniería de vida para evaluar los resultados de la palabra. Es necesario evaluar los resultados. ¿Para qué? ¿Para sentirme un frustrado si muchas cosas no me resultan? No, para ver, bueno, acá no resulta, vamos a ajustar. Porque cuando no resulta algo en la vida de alguien, lo que hay que ajustar no son un montón de cosas, lo que hay que ajustar es el Evangelio en esa vida. Hay que ajustar qué parte del Evangelio no está permeando. No hay personas buenas o personas malas, hay personas a las cuales el Evangelio les permea y hay personas que el Evangelio no les permea. Cuando permea, es la savia de la planta, es la savia del árbol. Cuando permea bien la savia, el árbol va a dar espectaculares frutos y la raíz es buena. Y partamos de la base de que el Evangelio es buena raíz porque la raíz es Cristo. O sea, la raíz es Cristo y el fruto es Cristo. Lo del medio responde a ver si nosotros podemos o dejamos pasar esa savia. Entonces tenemos que evaluar los resultados. Cualquier persona normal que tiene una planta, mira, acá está seca, listo, corta ahí y para que pase la savia. Se los dice alguien experto y especialista en ahogar plantas. Yo si algo sé es cómo matar una planta. Si ustedes me quieren preguntar a mí, ¿qué libro escribiría sobre las plantas? ¿Cómo matar una planta? Yo soy experto. Y con Sandra tenemos un doctorado en matar plantas ambos. Así que, amado, si alguno nos quiere regalar una planta, piénselo 2 veces por el bien de la planta. Entonces, nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios en la Escritura está presentada como semilla. Está presentada como una semilla. ¿Y qué se espera de una semilla? Que dé fruto. O sea, nadie compra una bolsa de semillas, salvo las semillitas esas que son para comer. ¿Vieron las de girasol? Creo que son, ¿no? ¿Sí? Son para comer. Guarda que te crece una planta en la panza con eso. Todo con girasoles saliendo de la boca, ¿no? Esas semillitas son para comer, pero hay semillas, la mayoría de las semillas, y aún esas, uno las planta y uno espera un fruto de la semilla. La semilla tiene que dar un fruto. ¿Y saben qué? Dios también. Dios de toda semilla espera un fruto. Nosotros tenemos tanto acceso a semillas que nos olvidamos de que cada semilla que oigo, Dios espera que esa semilla tenga un fruto. La palabra de Dios es Cristo mismo en formato de semilla para que dé un fruto. No es para que escuche, no es para tener un lindo libro de cuántos mensajes escuché en mi vida. Yo a veces me encuentro con personas, no, sí, yo ya lo escuché, y es como que uno fuera un erudito porque escuchó mucha gente, o porque se leyó muchos libros. Ahora, según la Escritura, no hay fin en estudiar muchos libros, decía el rey Salomón, ¿sí? El mucho estudio es fatiga de la carne, y está hablando del enamoramiento del estudio, no está hablando de que no hay que estudiar, de que no hay que capacitarse. Soy
una persona muy práctica en función de eso. Yo creo que las personas tienen que capacitarse, tienen que estudiar. Pero ¿qué dijo el Señor? De todo árbol pueden comer, le dijo a Adán. Y no se lo dijo a Eva, se lo dijo a Adán. De todo árbol pueden comer, pero antes de comer de todo árbol, coman de Cristo, porque ese Cristo les va a decir si es conveniente comer o no de determinado árbol. ¿Me conviene estudiar esta carrera? ¿Estás comiendo Cristo? Sí. ¿De verdad? Porque si estás comiendo Cristo tiene que haber un resultado. Entonces, si estás comiendo Cristo, estudia lo que vos quieras. Menos astrología, no sé, ciencias ocultas. Ahí ya se te va a complicar. Quiero servir a Dios desde la astrología. O sea, no va. Pero si yo estoy estudiando y estoy comiendo Cristo, todo va a ser en función del beneficio del Evangelio. La pregunta que yo tendría que hacerme hoy, que los convoco a que se la hagan todos, hacete otras otro día, hoy hacete esta, además de las que hablamos, pero yo quiero que hoy te hagas esta pregunta. ¿Para qué habla Dios? Esa es una muy buena pregunta que todos deberían, no sé si es muy buena porque la acabo de decir yo, o es una muy buena pregunta para hacernos, pero a mí me parece que una pregunta muy buena que dejamos de hacernos es esta. ¿Para qué habla Dios? Viste que la gente, ay, Dios me habló, pero ¿para qué? Porque toda palabra que sale de la boca de Dios tiene que devolver con un fruto. Esa palabra tiene que ser sembrada, tiene que ser regada, tiene que ser permitir que crezca, se tiene que manifestar el tronco, las ramas, hasta que sale el fruto que es Cristo. De toda palabra que sale de la boca de Dios tiene que haber un fruto. Amados, voy a reiterar una escritura que leí hace poco, que como la palabra de Dios es viva y eficaz y la escritura está dentro de la palabra de Dios, va a ser viva y eficaz hoy. Es el capítulo 55 de Isaías, entre los versos 8 al 11. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, o sea, yo estoy más arriba que ustedes, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No me quiero detener ahí, aunque hay un montón de cosas para decir de ahí. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que rega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Entonces la pregunta vuelvo a hacerla: ¿para qué habla Dios? Entonces la Biblia, la Escritura, nos responde para qué habla Dios. Para que su palabra no vuelva vacía, sino que haga lo que Él quiere y prospere en aquello para lo que la envíe. Yo tengo que estar viendo, Señor, ¿para qué enviaste esta palabra? Y si yo lo traslado a lo que estamos hablando, Señor, ¿para qué estás enviando esta palabra? Y te lo estoy respondiendo, dice Dios, porque quiero un resultado de la palabra que te estoy hablando. Tiene que haber un resultado. El problema es que escuchamos, vivimos tanta palabra, y no solo me refiero a palabra de herramientas cristianas, me refiero a tanta palabra, como hablábamos al comienzo, tanta palabra formadora de opinión, tanta palabra formadora de argumento. Amado, yo no quiero que apagues la televisión, no quiero ser como esos predicadores viejos que le decían la caja del diablo. Amado, no se trata de que apagues la tele, prende la tele, pero vos tenés un espíritu superior al que sale de ahí adentro. Eso no te puede influenciar ni me debería influenciar si yo estoy pendiente de la palabra. ¿Para qué sirve prender la tele? Para que yo sepa cómo está la realidad social y nada más. Para no vivir en una burbuja. Lo que Dios habla tiene que dejarme una medida. Yo la tengo que ver.
¿Por qué decimos que Cristo es una medida? Porque es medible. Amados, cuando Dios a Sandra y a mí nos envió a abrir este lugar, se esperaba una medida. ¿Y cuál era la primera medida? Y que abramos. Y después, con la palabra, se esperaban otras medidas, y otras medidas, y otras medidas. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando Dios habla, no es para que yo esté sentado escuchando y nada más. Se trata de que lo que estoy recibiendo me lleva al entendimiento de una medida. Es medida porque es medible. Yo tengo que ver mis niveles de entendimiento de la palabra. ¿Para qué? Porque se necesita algo que no abunda y escasea un montón. O sea, si no abunda, obviamente escasea. Y es gente que se decida a ser parte de un solo criterio, de una sola construcción. Ayer veía al chico Diego Torres, chico, ojalá. Es un chico porque somos todos chicos los de esa época. Estaba viendo y sacó un sencillo, que se llama Somos Uno. Y yo así, esta fue mi reacción. El mundo habla de ser uno. Obviamente, para lo que vos quieras. No, pero se va al infierno. ¿Qué sé yo dónde se va? ¿Qué te importa a vos y qué me importa a mí? El tema es qué estamos haciendo nosotros. Porque mientras el mundo está hablando de ser uno, nosotros estamos hablando, viendo a ver si nos ponemos de acuerdo para ver si diezmamos, ofrendamos, cómo lo llamamos al diezmo, cómo llamamos, amados. A ver cómo hacemos, en cuánto tiempo tengo que servir, cuánto es la medida de servicio que tengo que hacer. ¿Y qué es servir a Dios? Estamos queriendo poner de acuerdo en cosas, que todo se pondría de acuerdo en un solo lugar, si todos estaríamos operando en la misma construcción, en la misma naturaleza. Y nosotros tenemos que trabajar, hago el curso de tal cosa, sé todo lo que quiera, si todo tiene que ver en función de la construcción de Dios. Escasean las personas que dejan su todo para formar un uno. Escasean, pero son las que el Padre convocó a través del Hijo. El Padre nos convocó para unificar un criterio. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no estamos interpretando que Dios habla en función de formar un solo criterio, uno solo. Entonces yo me tengo que hacer una pregunta en base a esto. ¿Hablo de lo que quiero o hablo de lo que Dios quiere hablar hoy? O sea, ¿yo de qué estoy hablando? Cuando hablo no estoy hablando de alguien que agarra un micrófono y se pone a predicar. Yo cuando hablo de lo que hablamos en la vida cotidiana. ¿Hablo de lo que quiero o hablo de lo que quiere hablar Dios? Hay muchas personas que muchas veces nos comentan, y esto no es para que dejen de hacerlo, sigan haciéndolo, pero con el entendimiento de lo que están, porque los evangélicos somos así. No vamos de acá a acá, en el medio no hay nada. O sos legalista o sos libertino, pero en el medio no hay nada. No, en el medio hay un montón de cosas. Hay matices. Eso que dice, yo soy blanco o soy negro. Eso definilo para el pecado, pero no para la vida misma. Hay matices, ¿sí? Entonces lo que voy a decir tiene matices. Lo quiero decir antes porque cada vez que tiro una bomba, después la gente si baja la persiana en la bomba. Y yo no quiero que baje la persiana. Tené la persiana alta. Hay matices en lo que voy a decir a continuación. Hay personas que dicen, pastor, usted habló y confirmó lo que Dios me dijo a mí. Y yo digo, qué bueno. Qué bueno. Ahora, Dios no habla para que sepamos. Dios habla para que accionemos. ¿Qué me querrá decir Dios con lo que me dijo? Mirá, si yo no tengo entendimiento de lo que Dios me dijo y cuando lo quiero explicar es una ensalada que no la entiende nadie, amado, te garantizo que no fue Dios. Porque Dios, cuando habla, espera un fruto, y si espera un fruto, se supone que lo que dijo es entendible.
Yo tengo que entender lo que Dios habló. Ahora, Dios pudo haber hablado bien, pero yo estar operando en otra naturaleza, entonces escuché mal. ¿Y qué hago? Voy y viene lo que se llama corrección. Vienen las gracias ministeriales y me ayudan y me ponen al servicio de la palabra para que la palabra pueda dar fruto. Entonces, amados, si Dios me habló y se interpretó, lo que yo necesito entender es que Dios de ahí demanda una acción. A muchas personas nos han dicho, Dios me trajo a este lugar porque se predica la verdad. Gracias, ojalá fuera la verdad, o sea, tenemos una perspectiva de la verdad, pero el tema no es lo que yo escucho, estoy acá y estoy escuchando y desde que estoy escuchando la verdad. Sí, está bueno, gracias, pero ¿qué hacemos con eso? ¿En qué se está beneficiando la construcción de Dios con tu y mi entendimiento de la verdad? ¿Qué acción estoy poniendo por obra? Porque, amados, si Dios me habló y después me tuvo que volver a hablar, o sea, Dios me habló y después alguien tuvo que confirmar lo que Dios habló, en el mejor de los casos 2 veces. Si Dios habló y después me vuelve a hablar de lo mismo, hay 2 opciones. O sea, por un lado, el Espíritu está operando y está abriendo el entendimiento de las personas para que cuando venga la palabra encuentre una pista de aterrizaje o una pista de despegue, llámalo como quieras. Entonces, eso está muy bueno. Pero después tenemos la otra opción, que si Dios me tiene que volver a hablar de algo que me hizo entender, pero si alguien me lo tiene que volver a decir, es porque no accioné cuando habló y tiene que volver a hablarme Dios. Y no te sientas mal, porque esto nos ha pasado a todos. Desde Abraham para acá nos pasó a todos. De hecho, Abraham, ahí en Génesis 12, en el capítulo 1, la Escritura dice, pero Jehová, o en otras versiones, pero Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Dios le había dicho a Abraham, ya le había dicho, y Abraham se tardó en llegar a donde, o en salir de la tierra de sus padres. Esto después, si ustedes buscan en la Escritura, en Hechos capítulo 7, Esteban, ¿sí?, antes de ser apedreado, relata esto, ¿sí? Se pone a profundizar de qué pasó con Dios. Habiéndole hablado a Abraham, Abraham se tardó en hacer lo que Dios le había mandado. Y bueno, se pasaron años. En el mejor de los casos, Dios habla. Y después me tienen que confirmar y pasan un par de meses. Eso es en el mejor de los casos. En el peor de los casos, te pasa como a Abraham, años que se pudieran haber aprovechado mejor. Cada palabra que Dios da que yo no acciono son años de vida que pierdo. Son fuerzas que ya no tengo. Son situaciones que ya no voy a poder vivir de la manera que Dios diseñó. Yo tengo que tener entendimiento que cuando Dios habla es para una acción. Dios habla para una acción. Si Dios me habló y empecé a gestionar lo que te puedan decir del púlpito, simplemente te afirma donde Dios ya te afirmó. Es lo único que se puede hacer desde acá. Cuando yo ya empecé a gestionar. Amados, veo una generación muy temerosa, pero no temerosa de Dios, temerosa de encarar cuando Dios habla. Temerosa. Y cuando digo temerosa no es que tienen miedo a ver si me equivoco, no, es temerosa. ¿Se puede usar el término vagancia? ¿Así? Se puede. Bueno, no sé si en todos los países del mundo vagancia está, pero en griego es vagancius. Y la vagancius es Dios habló y hay que accionar. Pero ¿qué pasa con vagancius? El otro día estábamos con José Fiambrino, hoy estamos con Juan Vagancius. Y Juan Vagancius dice, bueno, pero puede esperar, Dios tiene paciencia. Sí, y escrituralmente sí, hay que ver si lo que Dios quería que se efectúe en ese momento, porque esto lo describió Job, la bendición del que se iba a perder vino sobre mí. O sea, puede ser o puede no ser. Esto tiene que ver con mi determinación a que sea. O sea, nosotros tenemos que trabajar
mucho en el entendimiento, y no es que tenemos que trabajar mucho porque es difícil la vida del Evangelio, no, es porque la hacemos difícil nosotros, porque estamos llenos de argumentos. Entonces tenemos que trabajar para refrescar constantemente en el espíritu, el entendimiento, para poder gestionar en el momento lo que Dios necesita que se gestione. Y en eso estamos. Por eso necesitamos mirar alrededor y ver los resultados del Evangelio que estoy escuchando. Yo tengo que preguntar si estoy siendo efectivo en la construcción. Hay personas que nos dicen a nosotros, ¿cómo me ves? Y yo te veo bien, qué sé yo, te veo saludable, no sé cómo estás por dentro. Llegame a vivir una semana a tu casa y te digo cómo te veo. Pero mientras tanto, es complicado. Ahora, ¿cómo puedo ser yo más efectivo en la construcción? Esa pregunta no se hace. Entonces, porque eso da a otra pregunta que uno le haría. ¿Cómo estás en tu casa? ¿Qué está pasando con tu familia? Me podés mentir a mí todo lo que vos quieras, me podés agarrar la guitarra y empezar a tocarla. Ahora, el tema es que si mentís, te mentís solo. Pero no solo a mí, a cualquier gracia ministerial. Tenemos que trabajar en exponernos. Yo no escucho muchas personas, yo no sé ustedes, capaz que yo de este lugar, y si hay algún pastor ahí, pastor, seguro que a vos no te pasa, pero que aprovecho a saludarlos, porque todos aplauden a los médicos, pero los pastores también van casa por casa a visitar a la gente y se exponen a determinadas cosas, ¿sí? Así que un aplauso para ellos. No a mí, yo no voy a ningún lado. Amados, yo tengo que ver o sea, yo me tengo que exponer, me tengo que dar a conocer, tengo que permitir que el Evangelio sea una realidad. Para que sea una realidad tengo que medir resultados. Entonces, yo no veo muchas personas preguntando, por eso, a ver, algún pastor si está ahí que me escriba, si a él le preguntan, ¿cuánto es la siembra que me conviene hacer este mes? O que le conviene a la construcción este mes. Siembra de servicio, siembra de amor al prójimo. ¿A cuánta gente puede ir a visitar, pastor? Porque la verdad que no sé a cuánta gente puede. Pastor, ¿cuánto efectivo se necesita para que la obra siga adelante? No hay mucha gente que pregunte esas cosas y son parte de la medición de resultados. Porque cuando yo pregunto esas cosas es porque estoy involucrado. Es porque estoy desesperado para que la palabra corra. Pastor, ¿qué más necesito yo en mi familia hacer para que mi esposa, mi hijo, mi hija pueda conocer en mayor profundidad al Señor que yo estoy conociendo? Esas son preguntas que son incómodas, amados. Son incómodas. Y son palabras incómodas, pero son necesarias para aquel que quiere madurar y ser efectivo en lo que Dios lo mandó a hacer, porque quien es efectivo en lo que Dios lo mandó a hacer, yo le garantizo que va a vivir en una plenitud que no conoció jamás en su vida. ¿Qué me podés garantizar? Eso, que vas a vivir en plenitud. Pero dejemos de hablar el Evangelio y es gestión. Tengo que poner por obra la palabra. ¿Cuál? Ay, a mí me cuesta poner por obra la palabra. ¿Sabés por qué le cuesta? Porque no sabe ni cuál. Entonces, ¿cuál? Yo necesito agarrar un cuaderno, amado. Yo me quedé en los cuadernos, pero agarrar un Excel, un Word, lo que vos quieras, pero agarrar algo para medir resultados. Tendría que explotar el YouTube o los comentarios de Facebook, aunque sea insultando, porque no quieren medir resultados. Hay algo que, amado, puedo hacer catarsis si me dejan. Me cansó. Y es el evangelio aprendido. Necesitamos un evangelio gestionado. Porque el mundo se cae a pedazos. Y está bien que eso pase porque vive en una naturaleza corrupta y la corrupción se cae a pedazos. El problema es que los hijos de la luz están metidos en esa caída a pedazos. Y no estoy hablando de que andan ahí en pecado. Estoy hablando que andan en la vanidad de su mente sin saber qué construir. Y están construyendo vidas personales cuando Dios mandó a construir una vida corporativa.
Dice que la iglesia es la plenitud que lo llena todo en todo. Entonces, si ya te lo dice el Señor, te está diciendo, vení a la plenitud para que vivas en plenitud y nunca más necesites nada que te llene. Pero no. Andamos buscando avivamiento por todos lados cuando el primer avivamiento tiene que ser en el corazón. El espíritu tomando el alma. El entendimiento de que la construcción de Dios es lo más importante y lo mejor que nos puede pasar en la vida. Si nosotros no medimos resultados, amados, y esto se lo quiero decir, ¿cuántos quieren una mala noticia? Preguntaría si estarían acá. Me van a decir que no, nadie quiere una mala noticia, pero yo tengo una mala noticia para darles. Después les doy la buena, pero tengo una pésima noticia. Si nosotros no empezamos a medir resultados de verdad, con objetividad, y sentándonos con un ministro, aunque sea, si yo veo que con el espíritu no me alcanza, me siento con él. Si no empezamos a medir resultados dentro de 10, 20, 30 años, vamos a estar hablando de lo mismo. Y yo estoy aburrido de hablar de lo mismo. En 20 años el evangelio va a ser lo mismo, gente con una cabeza así y un cuerpito flaquito así. Necesitamos empezar a medir los resultados. Y no para enojarnos con nadie, ni siquiera enojarnos con nosotros mismos, porque esto no se trata de sentir culpa, se trata de sentir la responsabilidad de haber sido convocado a una vida en plenitud. Amados, se nos convocó a ser la expresión de una pasión, no de un sistema de creencias. ¿Saben lo que lo metió a Cristo en la cruz? La pasión. La pasión. Preguntale al que tenés al lado en tu casa, ¿vos me ves pasional a mí? No estoy hablando a los muchachos cuando miran fútbol, ¿sí? Ahí somos todos pasionales. ¿Cómo puede ser que seamos pasionales ahí? Gritamos un gol con toda la fuerza, con toda la energía. Falta que cabeceemos nosotros. Estamos mirando por televisión un partido y hacemos así. Y cuando estamos en la predicación del Evangelio, me voy a tirar un ratito. Te ponen un partido y te quedas mirándolo 6 horas, de lo que sea. Te ponen la novela. Hay gente que mira más Jesús que la realidad de la palabra. Se aburren con la palabra, no, predica mucho el pastor, pero te comes 1 hora y media mirando una serie. Hay algo que está trabajando mal en nosotros. Y no es el Evangelio trabaja bien. Necesitamos medir resultados. Hay gente que muchas veces la escucho que dice, oh, Dios es todo para mí. Y lo ponen ahí en el Facebook, cosa que predicar con eso, nadie nos cree ya. Dios es todo para mí. Ahora, la pregunta que yo hago es, ¿cómo mido eso en mi vida? Definamos todo. ¿Qué es todo? No, Dios es todo. Y si Dios es todo, ¿por qué el resultado demuestra que no es todo? Yo tengo que definir, no me tengo que quedar con las frases hechas. No le entregué el cerebro a los pastores, no le entregué el cerebro a los apóstoles, no le entregué el cerebro a los profetas, no le entregué el cerebro a nadie. Entregale la vida al Espíritu para que te diga cómo pensar, para que puedas vos y yo hacer como el apóstol Pablo, poder decir, en esto vamos a pensar, en esta casa se va a pensar en esto. En esto pensad, decía Pablo. Sí, ya lo dijiste, pastor. Ok, pero ¿está eso accionando en tu vida? ¿Y en la mía? Porque también, yo hablo y hablo de lo que estoy midiendo, ¿eh? Algunos que saben de las cosas que hablo en lo íntimo, hablo de esto. Yo necesito ver resultados, pero no de un enfermo de los resultados. Yo necesito ver resultados de que lo que Dios está hablando esté dando fruto. Porque si no está dando fruto, había un predicador que decía, Señor, él decía esto solo decía. Yo me acuerdo, creo que era John Knox, la verdad que me falla en este momento la memoria. Alguno que sepa más que yo, Carlitos Escabone, que la tiene más clara en la historia.
que me lo escriba, creo que era John Knox, que él estaba ahí en medio de la esclavitud y el tipo decía, Señor, dame Escocia o me muero, Señor, dame Escocia o me muero, Señor, dame Escocia o me muero. Esa era su oración. Señor, permitime ver la vida de Cristo manifiesta. Oh, llévame. ¿Para qué quiero otra vida? Necesito resultados. Necesito resultados. Si Dios es todo para mí, yo tengo que definir ese todo. Amado, Dios no anda buscando gente que agradezca con las palabras. Oh Señor, gracias. Gracias Padre por el hambre. Gracias por los alimentos. Otra vez veía una tremenda predicación de un tal Toretto. Rápido y Furioso. Alguno la debe haber visto. Dieron 8, muchachos. Si no vieron una, aunque sea un ratito, pónganla. Vin Diesel, ¿no? Vin Diesel. Y Vin Diesel oraba por los alimentos, pero la película era un desastre. Y agradecía los alimentos. Yo digo, oh, mirá, Vin Diesel es cristiano porque en la película... ¿Qué sé yo qué es? Lo único que sé es que él hacía algo que hace todo el mundo. En Estados Unidos hay un día de acción de gracias, pero ¿cómo viven después? Entonces, no nos vayamos, viste, están los yanquis. No quiero ir para ese lado. Estoy hablando de que Dios no está buscando gente que le agradezca. Hermano, vamos a darle gracias al Señor. El Señor no habla de gracia, no dice denme las gracias. Él habla de acciones de gracias. Oremos con acciones de gracias. Y acciones de gracias no es, bueno, vamos a orar, Señor, te damos gracias, estamos orando. Nosotros somos oración. Acciones de gracia no es vivir una vida agradecido, es saberlo ya, vivirlo y ser las gracias de Dios manifiestas. Amado, no es lo mismo dar palabras de gracias que acciones de gracias. Gracias por Dios por todo lo que tengo, lo dice cualquiera. Cualquier hijo del diablo dice gracias a Dios por lo que tengo. Cualquiera. Pero la acción de gracias es el entendimiento de que eso no es mío. Gracias por lo que tengo, pero es mío. Acción de gracias es el entendimiento de que eso no es mío. Ni mi tiempo, ni nada es mío. Dios le dijo, o Abraham, ¿no? A Dios, Señor, gracias por el hijo. Gracias por el hijo que me diste. Pero ahora Abraham tiene la acción de gracias. Es que entiendas que tu hijo es mío. Así que devolvémelo. Las gracias fue cuando nació Isaac. La acción de gracia era cuando Abraham entendió que no era de él y se lo tenía que devolver. La acción de gracias es la fe con obras. Ay, porque la fe sin obras es muerta, así que vamos a darle de comer a los pobres. No es solo eso. Es el entendimiento de que la vida no es mía. ¿Sabes por qué hay tanta gente con miedo a morir en este tiempo? Porque le dio un valor a la vida que no debería haberle dado. Le dio un valor humano a la vida. Y por eso nos cuesta tanto morir. Por eso nos cuesta tanto entregarle la vida al Señor. Porque le dimos un valor nuestro. Y bueno, ¿cuántos mensajes escuchamos? La vida tiene valor, tu vida tiene valor, tu vida... Mi vida tiene valor en tanto y en cuanto sirva para el propósito eterno de Dios. Si no, mi vida es como el peso argentino, amado. 100 pesos, 80 centavos de dólar. O sea, no sé en cada país debe ser algo parecido de Latinoamérica. La vida tiene valor en tanto y en cuanto entienda que hay un tesoro en este pedazo de barro. Ahora, cuando el barro se cree más que el tesoro, la vida ya deja de tener valor. Pero el valor a mi vida, nosotros, amados, éramos un terreno baldío.
un terreno descampado para los que no son de Argentina. Éramos un terreno baldío, lleno de yuyo, lleno de planta. El único valor es que a alguien se le ocurrió enterrar en ese terreno una semilla llamada Cristo. A Dios solo se le puede ocurrir en esto meter a Cristo. Y lo hizo. Y eso le dio valor a la vida. Pero el valor que Dios le dio, ¿cuál tiene que ser tu oración y mi oración? Señor, déjame ver la vida de acuerdo al valor que vos le diste. No iba a predicar de eso, pero bueno. Toda acción de gracias, o sea, toda acción humana, viene después de comer. O sea, uno para poder estar en acción, tiene que comer. Y para accionar bien, tiene que comer bien. Entonces la pregunta es, ¿de qué alimento mi alma? Coma, ¿de qué voy a alimentar mi alma desde el día de hoy? A partir de hoy, ¿cómo decido alimentar mi alma? Porque ¿de qué la alimenté hasta acá? Bueno, ya está. Pero a partir de hoy, ¿de qué alimento mi alma? Y esto no es para que salgamos de acá, a partir de hoy, y desde hoy, y ahora llore por todo lo que hizo mal, arrepiéntase. No, es empezar a entender de qué voy a alimentar mi alma. Nos puede llevar toda la vida, pero con el entendimiento de que de lo que estoy alimentando va a haber un fruto. El otro día me preguntaban, porque yo lo mencioné, me acabo de ver haciendo así porque llega tarde a YouTube y yo me vi haciendo así. Son las cosas que después veo y digo, ¿para qué la hice? Me preguntaban el otro día porque lo mencioné, no recuerdo si el viernes o el miércoles, ya no sé ni cuándo hablo, el miércoles no estuve, así que miren mi memoria. ¿Qué es ser prolijo para comer? Alguien me preguntaba, es muy buena pregunta, gracias por hacerla. Yo sé que las preguntas las estamos respondiendo los viernes, pero me vino bien para lo que venía después de la palabra, o en la palabra. Y la repregunta que yo haría es, ¿cuál es el motivo por el que como? O sea, ¿yo me siento a comer para alimentarme o me siento a comer para que me reviente el estómago? ¿Me siento a comer para alimentarme o me siento a comer para quedar bien con el que hizo la comida? ¿Me siento a comer para alimentarme o me siento a comer para que después me agarre una tremenda descompostura? ¿Para qué me siento? ¿Para qué como? Esa pregunta va a responder qué es ser prolijo para comer. Porque si yo me siento a comer, y cuando hablamos de comer, para el que no entiende y recién se está añadiendo, estamos hablando de poner la palabra que recibimos por obra, ¿sí? Comerla es escucharla, prestarle atención y gestionarla. Entonces, cuando yo me siento a comer, yo tengo que ver que tengo que comer prolijamente. Cualquiera que come desprolijo le va a hacer mal. ¿Viste esas personas? Me como un sanguchito a la pasada. ¿Cómo va quedando ese estómago a lo largo del tiempo? De ese que se come el sanguchito a la pasada. Porque no es me como un sanguchito, me como un sanguchito a la pasada. O sea, comiste, me comí un sanguchito a la pasada. Bueno, está bien una vez, 2 veces, 3, pero ¿cómo quedó ese estómago? Después, a los 2 meses, 3 meses, oh, tengo un ataque al hígado, pues no sé de qué si no comí nada. ¿Qué es de todo lo que vení comiendo el sanguchito a la pasada? Me encantaría que tenga un gastroenterólogo traer acá para hablar de este tema. O un nutricionista. O una nutricionista. Entonces, ¿qué es ser prolijo para comer? Me lo responde, ¿cuál es el motivo por el que me siento a comer? Si yo soy un deportista y me siento a comer para generar nutrientes en función de la actividad que voy a hacer. ¿Qué soy? ¿Nadador? ¿Qué soy? ¿Futbolista? ¿Beisbolista? ¿Qué soy? ¿Qué soy? Bueno, en función de eso es que tengo que comer. Cada actividad conlleva una comida. Eso es lo que no entendió Adán, por eso hizo una mala comida. Se comió el sanguchito a la carrera. ¿Por qué les digo esto? Lo que como, obedezco. De acuerdo a lo que como, es lo que voy a obedecer. Lo que como es lo que expando. En lo que como es en lo que siembro. Mi tiempo, mi dinero,
mi amor, el amor que Dios me permitió acceder. En lo que como, me siembro. Lo que como es lo que madura en mi alma. Lo que como me sirve para sincronizarme en la agenda de Dios. Titulamos esta palabra la construcción de Dios, la sincronización de los hijos y los resultados. Y los últimos 14 minutos voy a predicar, porque hasta acá teníamos que hacer la base. Amado, lo voy a reiterar. Lo que como es lo que obedezco. En lo que como me siembro. Lo que como es lo que expando. Lo que como es lo que madura en mi alma. Con lo que como, yo sincronizo la agenda, o sincronizo con la agenda de Dios, o con la agenda del sistema. Leíamos días pasados la carta del apóstol Pablo en un fragmento a los Gálatas, en el que les decía, el que siembra para la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el espíritu va a cosechar la vida. Entonces, yo tengo que darme cuenta que en lo que como es después todas estas cosas. Si yo como argumentos, voy a obedecer a los argumentos. Si yo como cuestiones del sistema, y voy a siembrar en el sistema. Hablaba con alguien hace unos días y me decía que la mentira tiene un sistema de expresión que es un sistema altamente efectivo, porque los que comen la mentira la exportan con calidad. Le dan todo lo que tienen a esa mentira. Por eso vemos la mentira con calidad y los cristianos tratando de remarla para ver cómo hacemos para llegar a la mayor cantidad de personas. Los cristianos que tratamos de dar una perspectiva de la verdad. Entonces nosotros necesitamos ser prolijos para comer. Y acá seguime. Necesitamos ser prolijos para comer, no según lo que yo necesito comer, sino según lo que el cuerpo necesita que yo coma. El cuerpo pide nutrientes. El cuerpo no pide indigestiones. El cuerpo pide nutrientes. El cuerpo no pide comida chatarra. Lo manifiesta a través del hambre o las ganas de comer. Pero el cuerpo pide que se le den nutrientes. Después lo que le metemos es problema nuestro. Es el famoso engañar al cuerpo. ¿Sí? Engañar al cuerpo. Ustedes lo entendieron. Necesitamos aprender a comer exacto. Ni poco, ni mucho. Exacto. Y conforme a lo que el cuerpo necesita. Las gracias ministeriales, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, somos dietólogos, personas que trabajan en la administración de la dieta. Eso es lo que hacen las gracias ministeriales. Dietología, no sé si existe dietología, si no existe lo acabamos de inventar, algún nutricionista me va a corregir. Amados, necesitamos entenderlo, que nos tienen que regular la dieta. ¿Hasta cuándo? Hasta que madure de tal manera que yo pueda comer solo. En una época, mi hija había que hasta cortarle la comida.
Ah, mi hija, no mi hija. ¿Por qué? Porque había que administrarle. A medida que fue creciendo, fue empezando a abrir la heladera. Y viendo que tenía que comer, que a ver, que me gusta esto, me gusta aquello. Pero siempre hubo algo conductista. Esto te hace mal, esto te hace bien. Tenemos que aprender. ¿Cuáles son los beneficios de la comida exacta? Hay un montón, pero yo les voy a dar 5. 5 en 9 minutos. 5 beneficios de la comida exacta. La comida que me va a permitir medir resultados. La comida que me va a permitir estar, y anoten esto, sincronizados con la agenda de Dios. 5 beneficios que me da la comida exacta. Número 1, me da una medida de obediencia conforme a la necesidad de Dios. Recién decíamos, lo que como obedezco. Uno de los beneficios de la comida exacta es que me da una medida de obediencia conforme a la necesidad de Dios, no conforme a la necesidad de mi alma. Si hay algo que le pasó a Adán y Eva, que empezaron a comer conforme a sus propias necesidades, pero había una necesidad de Dios que era lo que tenían que comer. Nosotros necesitamos saber comer la palabra para que nos dé resultados exactos y medibles. Cuando uno come muchas cosas, ¿qué le termina pasando? Cuando le agarra la indigestión, dice, no sé qué comí. Ahora, cuando uno es ordenado para comer y le da una pataleta al hígado, dice, es el choricito, es la mollejita, es el huevo frito que me comí, porque ya sabés lo que comiste, no es que te abarrotaste y andás a ver lo que es, no, vos sabés lo que es. Entonces, cuando nosotros comemos exacto, pasamos a tener una medida de obediencia. Una medida de obediencia. Amado, yo no espero que te acordes de todo el mensaje, lo único que te pido es que lo profundices. Número 2, y la medida de obediencia es conforme a la necesidad de Dios. Quiero dejar todos estos pecados, quiero ordenar mi vida. Bueno, vamos a comer bien para que vayas teniendo un sentido de la necesidad de Dios, de lo que hoy no sirve para tu vida. Número 2, me da una medida de siembra conforme a la prioridad de Dios. Me da una medida de siembra, la palabra me da una medida de siembra conforme a la prioridad de Dios. Entonces yo ya, como hablábamos hace un rato, no siembro conforme a lo que a mí me parece. Cuando hablo de siembra, reitero, hablo de sembrarme en mi casa, de sembrarme en mi familia, de sembrar servicio en la congregación, de sembrar mis dones al servicio de la congregación, de sembrar dinero. O sea, yo estoy hablando de un entendimiento de la siembra conforme a la prioridad de Dios. Número 3, me da una medida de la palabra que se necesita expandir hoy. Comer exacto, comer bien, me da una medida de la palabra que hoy se necesita expandir en esta ciudad, en esta geografía, o en el lugar que tengamos alcance como asignación de Dios. Si yo como de todos lados, por más que sea parecido, no voy a tener esa medida de lo que se necesita expandir. Entonces voy a hablar de todo, pero ¿sabés cuál es el problema de hablar de todo? Termino hablando de nada. Seguramente el viernes haga público, ya lo hice público en las redes sociales, pero seguramente hagamos público por este medio, un video que hizo, 2 videos que hizo mi sobrino, Tomás. Y es tan exacto, tan práctico, en un minuto cada video, que ejemplifica esto. El tipo comió exacto, 10 años, y da exacto. No anda, ¿y cómo es Cristo? ¿Y qué hay que hacer? Es puntual.
Yo no tendría que traer a la gente a una predicación, yo tendría que saber cómo llevar a las personas al entendimiento de Cristo, sin necesidad de un pastor. Pero claro, para eso tenemos que saber la palabra que estamos predicando. ¿Cuál es la necesidad de la palabra que se necesita expandir? Número 4, me da una medida de la madurez que se demanda hoy de mí. Ay, yo estoy madurando, dicen algunas personas. ¿Pero conforme a quién? Me da una medida, la palabra exacta, de la madurez que se demanda hoy de mí. Yo tengo que entender una madurez que es necesaria para la edificación del cuerpo de Cristo hoy. Y número 5, me da la medida del reloj de Dios conforme a sus urgencias. Me da una medida del reloj de Dios conforme a sus urgencias. Me voy a tomar un atrevimiento. Guido, esta cuenta regresiva es oficial, ¿no? Sí, desde que arrancamos. ¿Estamos bien? Ah, bueno, está bien. No, porque a ver si me había pasado y Guido de bueno que me la hizo más larga. Entonces, si me paso es culpa de Guido. Si yo tengo la medida del reloj de Dios conforme a sus urgencias, yo voy a estar priorizando lo que Dios necesita que priorice. ¿Sabe lo que me va a generar eso? Bajar los niveles de estrés, bajar los niveles de ansiedad, bajar los niveles de angustia, de temor, porque yo estoy sincronizado con el reloj de Dios. La falta de estar sincronizados con el reloj de Dios, una persona que no come bien, no sincroniza con el reloj de Dios. Y se manifiesta de 3 maneras mínimo. La falta de sincronización. La persona está molesta, está enemistada y está enojada. Está molesta con todo el mundo, está enemistada con el cuerpo y está enojada y no sabe ni con quién, pero está enojada. La persona que no está sincronizada con el reloj de Dios, ante una urgencia de Dios, la persona se siente apurada, se siente exigida, siente que no la entienden. Te estoy describiendo síntomas comunes y normales de personas que no sincronizan por no comer lo que tienen que comer y no comerlo bien, no comerlo prolijamente. Al final nadie me entiende. O están enojadas y no saben ni con quién, un día con el pastor, otro día con un líder, otro día con Dios y otro día consigo mismo, no saben ni con quién enojarse. Claro, la oferta para enojarse es amplia, ¿no? Entonces yo tengo que trabajar en sincronizar. La falta de sincronización de la iglesia con Dios es el principal problema por el cual no sentimos plenitud de vida funcionando en nosotros. Esa falta de sincronización por comer mal, por una comida inexacta, no es que es buena o es mala, es inexacta, no es para mí hoy. Crónica no es para mí hoy, no me puede dar de comer crónica. Y no me puede dar de comer cualquier comida que ande dando vueltas. Yo necesito comer lo que se necesita comer hoy. Pero la falta de esa comida genera falta de sincronización. Las personas no miden resultados porque no tienen con qué medirlos. Y hay tal falta de sincronización con la agenda de Dios que terminan en una agenda distorsionada, una agenda totalmente diferente a lo que Dios está necesitando hoy. Pero amados, la buena noticia es que si yo me alimento bien, sincronización con el reloj de Dios es un trámite. Y ya voy a ir terminando, me quedan unos segundos nada más, porque me estoy disciplinando en la comida, en la dispensación de la comida. Nosotros necesitamos entender
algo fundamental y anotátelo en la frente del que tenés al delante tuyo. De esa manera lo vas a leer siempre, si es tu esposo, tu esposa, alguien que ves seguido, y si no en la heladera o en el espejo cuando te levantás a la mañana lo ves. Necesitamos entender que somos responsables del avance o del retraso de la urgencia de Dios en este tiempo. Somos responsables de que esa urgencia se lleve a la práctica o de retrasarla. Somos responsables. Todos fuimos convocados a ser ministros competentes del nuevo pacto. Todos. Y dentro de esto, de ser competente, es previsible que no estemos todos sincronizados de la manera que, porque cada uno va madurando, la comida nos va haciendo madurar, entonces no todos estamos 100% sincronizados. Es previsible, lo que no es previsible, amado, porque eso es ir madurando, vamos madurando en proceso. Algunos están más sincronizados que otros. Es previsible no estar 100% sincronizado. Lo que no es previsible es estar desincronizado y que no me importe. Dios nunca prevé que cuando habla su palabra a alguien no le va a importar lo que Dios está diciendo. Y menos si ese es un hijo convocado a ser un ministro competente del nuevo pacto en la generación en la cual habita, en un cuerpo regalado para tener la única tarea de exportar la potencia de Dios a todo lugar donde esa persona se mueva. ¿Cómo me puedo dar cuenta si me importa o no me importa el Evangelio? Si me importa o no me importa estar sincronizado con la agenda de Dios. Es muy simple, porque me intereso más en lo que se necesita que en lo que yo necesito. Si a mí me importa más lo que se necesita que lo que yo necesito, es la evidencia de que estoy sincronizado con la agenda de Dios. Que estamos dispuestos, o sea, la pregunta sería, ¿qué estamos dispuestos a hacer para estar sincronizados con el sentido de urgencia de Dios? Mira, esto puede quedarte como un mensaje más, como una palabra más. Si es la primera vez que nos visitás, bienvenido, y te puede quedar una palabra ahí, o podés tomarlo de acuerdo al sentido de urgencia de Dios. No es lo mismo que yo te diga estamos en las manos de Dios, eso tiene un sentido de urgencia, que el médico te diga usted está en las manos de Dios. Tiene otro sentido de urgencia. Por eso yo puedo tomar el mensaje o la palabra, lo puedo tomar como un mensaje o lo puedo tomar como una palabra. Tenía algunas cosas más, pero voy a terminar acá. Seguramente convocaré a algunos para alguna reunión privada vía Zoom y seguiremos conversando de este tema. Porque hay cosas que es bueno hablarlas con quienes realmente están determinados, ¿sí? En función de esto quiero decirles que hay transcripciones, o sea, las predicaciones habladas están por escrito. Ustedes pueden tener acceso a ellas. Solamente tienen que llamar, o mejor dicho, contactarse al número institucional y solicitarlas. No las vamos a enviar porque sí. Es a pedido, y una vez que la enviemos, que va a ser el envío por email, todas estas instrucciones te las vamos a dar, pero una vez que las enviemos, vamos a demandar una respuesta. Si no hay respuesta, las dejamos de enviar. Las voy avisando ahora, porque después se van a enojar si no las enviamos más. Y número 2, también es bueno que podamos decir, cuenten conmigo, ahí en el teléfono institucional. Quiero ser parte de ese Zoom privado. Lo iba a hacer público, pero entiendo que hay que hacerlo por privado. Quiero ser parte de ese Zoom privado. Así que comunicate al institucional, te vamos a avisar con tiempo, pero no lo vamos a grabar, no vamos a decir nada ese día. Si no estás, I'm sorry, dirían los americanos, los norteamericanos, los estadounidenses.
Amados, pregunta para irnos. ¿Qué estoy dispuesto a hacer para ser sincrónico, para sincronizar de acuerdo al sentido de urgencia de Dios? Quiero orar antes de irnos, hablar una palabra sobre este tema y que podamos trabajar en acciones de gracias, que podamos trabajar en puntualizar aquello para lo cual la palabra fue enviada. Señor, permitinos vivir en tu sincronización, que podamos ser prolijos para comer, que podamos medir los resultados de la comida. Señor, que podamos ver claramente esos resultados manifiestos, y si los resultados no son los esperados, que también lo podamos saber. Señor, quita toda ofendibilidad de nosotros, que podamos ser personas que nos expongamos a la luz de los resultados, de lo que la palabra está haciendo hoy en mí, y si el resultado no es el que hoy se está esperando, podamos modificar, podamos trabajar, podamos gestionar para que ese resultado sea el que vos esperaste, porque sabemos, Señor, que viviendo conforme a tus resultados, plenitud de vida es un trámite para nosotros, y exportaremos esa plenitud, y el mundo va a creer, porque nos va a ver plenos, completos en vos, y exportando todo lo que vos has planificado exportar. Sabemos que tu palabra es verdad, sabemos que tu palabra es autoridad, sabemos que tu palabra es justicia, sabemos que tu palabra es paz, tu palabra es gozo. Señor, todo eso exportaremos. Declararemos, Señor, lo que has determinado que declaremos, pero permitinos acceder a ver con claridad los resultados que tenés previsto que podamos ver. Gracias, Señor, por este tiempo. Agradecemos tu palabra y amplíanos los ojos del entendimiento, Señor. Alumbranos más para poder ver claramente y poder evaluar, para poder ser lo efectivos que has determinado que seamos en este tiempo en tu construcción. Amados, si alguien quiere ser parte de la generosidad, de esta construcción, mediante la generosidad, mediante la siembra, ahí en ese número institucional que va a aparecer ahora, el 2234-976439, 2234-976439, podés participar, te diremos cómo, o sea, te vamos a decir cómo participar, y si no, bueno, gracias de todas maneras. Es la intención que la palabra sea la que produzca lo que Dios ha determinado. Gracias a todos por estar ahí, les mando un abrazo enorme, no se olviden, el miércoles una perspectiva diferente, vamos a continuar con la importancia de la reconciliación, y el viernes 60 minutos para renovar el entendimiento. A partir de dentro de unos días vamos a tener más actividades, pero ya las iremos anunciando. Abrazo grande a todos, paz.